Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. Asegúrense, como siempre, de no tener distracciones que interrumpan su clase y no olviden que la constancia es el principal valor para lograr nuestros objetivos. Somos la Fundación Preparación Ética, Conocimiento, Conciencia y Reflexión. Recuerden que tenemos un canal de YouTube pensado en ustedes donde pueden acceder a los contenidos que como fundación preparamos. Así que pasen por nuestro canal, déjenos un saludo, déjenos un comentario y pónganme ahí un me gusta. Bien, les doy la bienvenida entonces a la clase número 11. En esta oportunidad vamos a realizar ejercicios tipo PAES, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estos ejercicios PAES que hacemos todas las clases y el texto que les traigo hoy día es un texto latinoamericano del escritor Gabriel García Márquez, ¿sí? El premio Nobel colombiano. El texto se llama Relatos de un náufrago. Es un fragmento, por supuesto, de de esta crónica, de esta novela eh, real, digámoslo así, porque se basa en una historia real que ya vamos a conocer un poquito más adelante. Bien, el texto es el siguiente. Vamos entonces a concentrarnos para comenzar a leer. Dice así. A las 4:45 se veían en el horizonte los resplandores del sol. Antes había sentido miedo de la noche. Ahora el sol del nuevo día me parecería, me parecía un enemigo. Un gigantesco e implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. Maldije el sol, maldije el día, maldije mi suerte, que me había permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitir que me hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones. Como volvía a sentirme incómodo, busqué el pedazo de remo en el fondo de la balsa para recostarme. Nunca he podido dormir con una almohada demasiado dura. Sin embargo, buscaba con ansiedad un pedazo de palo destrozado por los tiburones para apoyar la cabeza. El remo estaba en el fondo, todavía amarrado a los cabos del enjaretado. Ahí tenemos una nota al pie de página que significa enjaretado. Nos vamos aquí abajo. Tablero formado de tabloncillos colocados de modo que formen un enrejado. Lo solté, lo ajusté debidamente a mis espaldas doloridas y la cabeza me quedó apoyada por encima de la borda. Entonces fue cuando vi claramente contra el sol rojo que empezaba a levantarse el largo y verde perfil de la costa. Iban a ser las 5. La mañana era perfectamente clara. No podía caber la menor duda de que la Tierra era una realidad. Todas las alegrías frustradas en los días anteriores, la alegría de los aviones, de las luces de los barcos, de las gaviotas y del color del agua, renacieron entonces atropelladamente a la vista de la Tierra. Si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, aquí hay otra nota al pie de página, el destructor es un barco de guerra en el cual viajaba el personaje. Tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la tierra. Me incorporé de un salto, vi perfectamente frente a mí la sombra de la costa y el perfil de los cocoteros. ¿Qué son los cocoteros? Son unas especies de palmeras. No veía luces, pero a mi derecha, como a 10 kilómetros de distancia,
Los primeros rayos del sol brillaban con un resplandor metálico en los acantilados. Locos de alegría, agarré mi único pedazo de remo y traté de impulsar la balsa hasta la costa, en línea recta. Calculé que habría 2 kilómetros desde la balsa hasta la orilla. Tenía las manos deshechas y el ejercicio me maltrataba la espalda, pero no había resistido 9 días, 10 con el que estaba empezando, para renunciar ahora que estaba frente a la tierra. Sudaba. El viento frío del amanecer me secaba el sudor y me producía un dolor destemplado en los huesos, pero seguía remando. Pero, ¿dónde está la tierra? No era un remo para una balsa como aquella, era un pedazo de palo. Ni siquiera me servía de sonda para tratar de averiguar la profundidad del agua. Durante los primeros minutos, con la extraña fuerza que me imprimió la emoción, logré avanzar un poco. Pero luego me sentí agotado. Levanté el remo un instante, contemplando la exuberante vegetación que crecía frente a mis ojos, y vi que una corriente paralela a la costa impulsaba la balsa hacia los acantilados. Lamenté haber perdido mis remos. Sabía que uno de ellos, entero y no destrozado por los tiburones como el que llevaba en la mano, habría podido dominar la corriente. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a la balsa, a que la balsa llegara a los acantilados. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como unas montañas de agujas metálicas. Por fortuna, estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza. Más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas. Traté de calcular mis fuerzas. Necesitaba nadar 2 kilómetros para alcanzar la costa. En buenas condiciones puedo nadar 2 kilómetros en menos de una hora, pero no sabía cuánto tiempo podía nadar después de 10 días sin comer. Nada más que un pedazo de pescado y una raíz, con el cuerpo ampollado por el sol y la rodilla herida. Pero aquella era mi última oportunidad. No tuve tiempo de pensarlo. No tuve tiempo de acordarme de los tiburones. Solté el remo, cerré los ojos y me arrojé al agua. Al contacto del agua helada me reconforté. Desde el nivel del mar perdí la visión de la costa. Tan pronto como estuve en el agua, me di cuenta de que había cometido 2 errores. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. Traté de no hundirme. Fue solo lo primero que tuve que hacer antes de empezar a nadar. Me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura. Luego me apreté los cordones de los zapatos. Entonces sí empecé a nadar. Primero desesperadamente, luego con más calma, sintiendo que a cada brazada que se me agotaban las fuerzas y ahora sin ver la tierra. Ya me sentía sin fuerzas y sin embargo aún no veía la tierra. Entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho. Era imposible regresar en busca de la balsa. Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, fragmento. Muy bien. Recuerden que la prueba tiene textos literarios y no literarios, ¿verdad?
y en su mayoría son textos no literarios. En este caso estamos en presencia de un texto literario, ¿sí? Recuerden que cada vez que nos enfrentemos a un texto es importante nominalizar y saber qué tipo de texto estamos leyendo. Este es un texto de carácter narrativo. Muy bien. Primera pregunta, 58. ¿Cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? A. Impulsivamente. B. Angustiadamente. C. Resignadamente. D. Temerosamente. E. Descuidadamente. Podemos volver al texto si es necesario, ¿sí? ¿Cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Si necesitas más tiempo para saber la respuesta, puedes pausar el video aquí. Y la respuesta correcta es A de Arizona, impulsivamente. Podemos ver que el texto dice, loco de alegría, agarré mi único pedazo de remo y traté de impulsar la balsa hacia la costa en línea recta. Por acá está. Dice el párrafo 10. Pero aquella era mi última oportunidad. No tuve tiempo de pensarlo, no tuve tiempo de acordarme de los tiburones. Solté el remo, cerré los ojos y me arrojé al agua. O sea que se arrojó de manera impulsiva. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque después en el párrafo 11, si miramos acá, nos cuenta de los errores que cometió. ¿Que cometió cómo? Por actuar impulsivamente. Siguiente. De acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? A. Porque la aparición del sol le daba indicios de que sería un día caluroso. B. Porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. C. Porque la aparición del sol no le permitía seguir durmiendo. D. Porque los días soleados le recordaban su mala suerte. O E, porque el amanecer era el momento cuando más hambre y sed tenía. Porque para el personaje el nuevo día era un enemigo. Aquí está el inicio del texto. Puedes consultar el párrafo 1. Si necesitas más tiempo, puedes pausar aquí el video. La respuesta correcta es la alternativa B de Burgos, porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando el sufrimiento. Vamos al párrafo 1. Antes había sentido miedo de la noche, ahora el sol del nuevo día me parecía un enemigo, un gigantesco, implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. Maldije el sol, maldije el día, maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitirme que hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones. El amanecer, como dice la alternativa B, le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. Recuerden que estamos hablando de nuestro personaje protagonista que es un náufrago, ¿verdad? Entonces 59 B de Burgos. Siguiente, 60. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? Podemos volver si es necesario al último párrafo. A. El protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. B. El ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. C. El cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. D.
El protagonista recuperó levemente sus fuerzas al contacto con el agua, lo que le permitió nadar más rápido. Y el terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerza le impedía llegar hasta la playa. Y ahí tenemos el último párrafo. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video aquí. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? B de Burgos. Respuesta correcta. El ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginarse que veía tierra cercana. Recuerden que para llegar a esta respuesta, los que llegaron a la respuesta correcta, la B, tienen que haber pensado en esto. Esta era la palabra clave, estaba aquí en el enunciado. ¿Qué es lo que se concluye? Respecto del último párrafo, considerando la información que hay en el último párrafo y también la lectura completa del fragmento completo, podemos decir que se concluye que el ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. Y ese no era el caso, ¿cierto? Siguiente. Recuerden que para responder a estas preguntas, nosotros debemos realizar algunas tareas. ¿Cuáles son? Ubicar información en el texto, rescatar información del texto, extraer, relacionar y por supuesto volver, como lo hemos hecho, a consultar nuevamente el texto. No se olviden de eso. Siguiente. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? A. La ilusión de un náufrago de avistar tierra. B. La angustia de un náufrago al perder un remo. C. La desesperación de un náufrago al caer al mar. D. La inquietud de un náufrago al perder la esperanza. E. La preocupación de un náufrago al caer de la balsa. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video aquí. La respuesta correcta es A de Arizona. El tema del fragmento leído es la ilusión de un náufrago de avistar tierra. ¿Qué comentario puedo hacer aquí? Cuando nos pregunta el DEMRE en los enunciados por el tema, estamos hablando de la generalidad del texto, ¿de acuerdo? Si en algún caso no pusiste la alternativa A, seguramente es que porque fuiste a una particularidad, ¿sí? El texto, el fragmento del texto, nos relata eh, una parte de lo que vivió en este naufragio el protagonista y nos cuenta de la ilusión que él tuvo de lo que seguramente en su imagen, en su imaginación, fue avistar los cocoteros y las costas, creo que se llamaban caribanas. Eso. Eran las rompientes de la punta caribana, dice el párrafo número 9. Para considerar esta respuesta como correcta, era necesario que, al preguntarte por el tema, consideraras toda la información, ¿sí? Englobar la información del fragmento. 61A de Arizona. Siguiente. 62. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? Vamos a consultar luego el párrafo 11. ¿Qué opción sintetiza el contenido del párrafo 11? A. Los esfuerzos del personaje por permanecer flotando a pesar de su vestimenta. B.
la evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores cometidos. C. La sensación de pesar que experimentó el personaje al entrar en contacto con el agua. D. La reflexión del personaje luego de arrojarse bruscamente al agua sobre las posibilidades de sobrevivir. Y E. La forma en que el personaje fue perdiendo paulatinamente sus fuerzas en el agua. Vamos a volver al 11º párrafo. Aquí está. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video aquí. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? B de Burgos. La evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores que cometió. El párrafo 11 dice que no se sacó la camisa y tampoco se ató los cordones de los zapatos. 62 B de Burgos. Siguiente. En el 5º párrafo, ya hemos trabajado con el párrafo último, que era el 12, con el párrafo primero, el 1, el 11, ahora vamos al 5º. ¿Con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Para A. Exagerar la alegría que sintió al suponer que estaba cercano a la costa. B. Demostrar que antes se alimentaba muy bien y eso le daba energía. C. Lamentar la deplorable situación física en la que se encontraba. D. Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. O E. Comparar su anterior vida como marino con su actual situación de naufragio. En el 5º párrafo, entonces volvemos a consultar el 5º párrafo. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video aquí. La respuesta correcta es la alternativa D de Dinamarca. Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. La pregunta aquí, lo que se está evaluando en la pregunta 63 es la finalidad con que se menciona un fragmento del texto. En este caso es por qué el protagonista, por qué el texto nos menciona la comida, el desayuno que se servía en su barco, ¿cierto? ¿Cuál era el objetivo de dar esa información, de entregar esa información? Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza como si hubiese tomado ese rico desayuno que el párrafo describe con café con leche, pan, huevo, etc. Y última, 64. A partir de lo expresado en el 9º párrafo, ya vamos a volver al 9º párrafo, se infiere que A. La idea de quedarse en la balsa y remar hacia tierra habría sido la correcta de haber tenido unos remos. B. La desesperación del protagonista por alcanzar pronto la costa le significó perder una forma de alcanzarla. C. Los remos para conducir la balsa eran la única solución posible para llegar a la tierra avistada. D. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. O E. El personaje conocía la región, por eso prefirió evitar las rompientes de Punta Caribán. Vamos al 9º párrafo.
Aquí tenemos el noveno párrafo. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video acá. Muy bien. La respuesta correcta es la alternativa D de Dinamarca, nuevamente. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. Aquí lo interesante, nuevamente lo encontramos en el enunciado. Para llegar a la respuesta correcta, había que poner atención a la palabra infiere. ¿Sí? Inferir es otra de las habilidades. Recuerden que cada una de estas preguntas lo que busca es comprobar si conoces, si sabes o no sabes desarrollar la habilidad, ¿cierto? Y en este caso era la habilidad de inferir. 64 de Dinamarca. Muy bien, cuéntame cuántas buenas y cuántas malas tuviste. Haz tu recuento. Mira, antes de terminar la clase de hoy, quiero compartirte estas imágenes. Esta es una fotografía de El Espectador, un diario de Colombia. Dice, la odisea del náufrago, perdón, sobreviviente del ARC Caldas. Y aquí vemos una foto del protagonista de nuestra historia. Recuerdan que al principio de las clases les mencioné que la novela El relato de un náufrago de García Márquez estaba basada en un hecho real, ¿sí? Y aquí tenemos imágenes de cuando encontraron a este náufrago. Mira, leamos este fragmento para que te enteres de más. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia había caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. ¿Te das cuenta? Y ahí tenemos otra portada de periódico. Dice, una mujer fue la primera que vio al náufrago, pero huyó despavorida. Y ahí tenemos una foto de Luis Alejandro Velasco. Bien, la próxima clase del día martes vamos a trabajar en la manera en que el autor organiza la información del texto y vamos a trabajar con textos expositivos y argumentativos. Somos la Fundación Preparación Ética. Los dejo invitados para la clase del próximo martes. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.